es ser autista? ¿De qué hablamos cuando hablamos de información? ¿Por qué es importante entender el sistema nervioso? ¿Neurodiversidad o neurodivergencia son lo mismo? ¿Por qué no se usa más la pieza de puzzle como símbolo del autismo? Soy Ubita y hoy voy a hablar de todo esto, así que acompáñame hasta el final. Primero que nada, lo que voy a hacer en este video, les cuento, es contar qué es el autismo, de qué creo yo que se trata de una manera lo más breve posible, considerando que no solo tengo autismo, sino también TDAH, y por ahí mi atención, y por otro lado contarles cómo es mi experiencia siendo autista. Bien, en primer lugar les digo que el autismo es algo, justamente un espectro, ¿no? Algo muy diverso. Y de eso quiero hablar, porque el autismo no es igual en las distintas personas, ni a las distintas edades, ¿bien? Para mí el autismo puede ser un montón de cosas, no me voy a poner yo en teórica porque no es mi interés, la verdad, pero sí lo que creo que tiene en común es que se trata de un tema de procesar la información. Las personas procesamos la información de maneras diferentes, diversas, ¿bien? Entonces en ese sentido el autismo y también otras neurodivergencias en general, pero vamos a hablar ahora del autismo, se caracteriza por procesar, por recibir la información, por gestionarla, compartir la información y ejecutar esa información de maneras diversas, diferentes a lo típico, ¿sí? A la manera en la que típicamente se supone que procesamos, compartimos, recibimos la información. Para mí se trata de información. Entonces, ¿qué es la información? Cuando hablo de información me refiero a la información de la vida y del mundo, básicamente. O sea, es muy amplio la información, pero las cosas más características, entre tantas otras, supongo que serían la información que viene de los sentidos, ¿sí? De lo sensorial, de la socialización, ¿bien? De las sensaciones físicas, de lo emocional, además de lo cognitivo, ¿no? Como que todos esos son por ahí los tipos de información más conocidos que tenemos. Quiero mencionar que existen los sentidos, los 5 sentidos externos que conocemos, que es la manera en la que nuestro cuerpo recibe y procesa y entiende la información del mundo exterior, de lo que nos rodea y de lo que estamos viviendo. El sentido es el que va a llevar esa información del mundo exterior al mundo interior para procesarla, al sistema nervioso. Bien, si hablamos de información, vamos a hablar inevitablemente de sistema nervioso, ¿no? Entonces están los sentidos externos, los 5 que conocemos: la audición, el olfato, el tacto, el sabor, la vista. Pero también hay 3 sentidos internos, ¿bien? Tienen que ver con cómo recibimos la información de adentro de nuestro cuerpo, básicamente, o del interior, o de cómo nos sentimos, ¿sí? No sé si me los voy a acordar, pero son el sentido interoceptivo, el sentido vestibular y el propioceptivo. Entonces, la información tiene que ser procesada por el sistema nervioso y este es un tema fundamental para entender el autismo y cualquier neurodivergencia. A mí me gusta pensar en la idea de neurodiversidad, ¿bien? De lo cual deriva la neurodivergencia. Y acá quiero contarles que no es lo mismo. No es lo mismo neurodiversidad que neurodivergencia. Neurodiversidad es la manera de ver, de pensar, de entender que todas las personas tenemos un sistema nervioso, de ahí la parte de neuro, ¿no? Como esta configuración que es el cerebro y el sistema nervioso, distinto, diverso. Todos los seres humanos, todos los seres vivos que tenemos sistema nervioso, tenemos un cuerpo distinto y por ende un sistema nervioso distinto y a su vez cambiante a lo largo del tiempo, ¿no? En un mismo ser. No es lo mismo, las vivencias que modifican nuestro cuerpo desde que somos niños que a lo largo de nuestra vida, ¿no? Entonces también es muy importante pensar, por ejemplo, el autismo creo que es lo más conocido, tiene que ver con las niñeces y está muy bien, pero existimos las personas adultas, autistas, y también cuántas personas que se están diagnosticando ahora. Ahora vamos a hablar un poco del tema del diagnóstico.
Entonces, bueno, la neurodiversidad es pensar que todos los seres vivos tenemos un sistema nervioso distinto, una configuración neuronal distinta, única y valiosa, acorde a nuestras experiencias, a nuestro entorno y así, ¿no? En esta configuración se divide después lo neurodivergente, que tiene que ver con lo que no es lo típicamente configurado a nivel neuro y a nivel sistema nervioso, desde los paradigmas de la ciencia. Obviamente esto viene, bueno, desde una configuración artificial de ciertos parámetros de los cuales se supone que es lo típico en un sistema nervioso. Y lo que no es típico vendría a ser neurodivergente, básicamente, ¿no? Entonces eso es neurodivergente. El autismo, el TDAH, la bipolaridad, la esquizofrenia, o sea, hay un montón de neurodivergencias, las altas capacidades, hay un montón de neurodivergencias distintas, ¿sí? Pero que tienen en común esto, que no son típicas, básicamente, ¿sí? Acá entra el tema del diagnóstico. Por un lado, porque permite que nos podamos conocer. Para mí lo más importante, decir diagnóstico sí, diagnóstico no, o sea, la verdad que como cada quien sienta, la realidad es que el diagnóstico es caro, es muy caro, es una inversión también no solo de dinero, sino también emocional, energética, es como todo un movimiento. Entonces, bueno, obvio que está bueno para mí, porque está bueno saber, pero bueno, cada quien en su propia balanza de lo que le sirve y lo que no le sirve y lo que puede y lo que requiere, ¿no? Pero sí, para mí no es necesario, de últimas también el solo empezar a abrirnos a la posibilidad de entender que si creemos que tenemos características autistas, por ejemplo, poder pensar, bueno, ¿qué es entonces? Si yo soy autista, ¿qué necesito? ¿Qué es lo característico del autismo? Entonces poder empezar a cambiar la manera de relacionarnos con el mundo, con nuestras actividades. A mí en lo particular me ha traído unas ganas de volver a vivir, una esperanza, una claridad, una liviandad impresionante. Sin embargo, desde el momento de mi diagnóstico, ya va a ser como medio año más o menos de eso, capaz más de medio año ya. Y la verdad que también ha sido muy difícil porque he empezado a ser consciente de todas esas dificultades y cosas que me cuestan, pero que ya estaban ahí, siempre estuvieron. Simplemente ahora soy consciente y por ende las siento más. Pero también estoy muy bien acompañada porque gracias a tener el diagnóstico he podido buscar una profesional, una psicóloga, por ejemplo, que me acompañe dirigido, sabiendo que tengo autismo, bueno, qué estrategias acordes podemos pensar, específicas que tengan que ver con el autismo. Hay mucho específico que se puede aplicar que yo antes no sabía y no consideraba, porque no me consideraba a mí misma autista. Entonces, no sé, desde la estimulación sensorial, la autorregulación, pensar qué me regula y cómo regularme, el poder también anticipar qué cosas necesito, requiero, cuándo, como poder empezar a pensar qué cosas me activan, qué cosas me desregulan. Entonces, no es para todos igual, entonces poder autoconocerse es lo más valioso. ¿Cómo pedir lo que necesitamos? Porque acá entra otro tema. No se habla más en el autismo como autismos de alto funcionamiento o de bajo funcionamiento, sino que hablamos más de necesidades de apoyo, ¿no? Entonces, varían las necesidades de apoyo que tenemos las distintas personas neurodivergentes. En esta sociedad, en donde están planteadas esta manera de hacer las cosas, estos niveles de información pensados hacia un tipo, neurotipo de cómo recibir información y así, no están pensadas para personas tal vez que tienen hipersensibilidad o para personas que tienen una atención divergente como me pasa a mí, o bueno, distintas necesidades. Entonces, lógicamente que nos vamos a encontrar en una situación al momento de afrontar o de socializar con el mundo, o de hacer actividades de la vida en general, nos vamos a encontrar en un desnivel porque no están pensadas esas actividades, esos vínculos, esos espacios
para nuestras necesidades. Entonces va a haber una necesidad de adaptación. Tal vez en otro tipo de sociedad las adaptaciones no harían falta o serían diferentes o menos, no lo sabemos, ¿no? Porque esta es la sociedad que tenemos actualmente y mucho este tema de si, por ejemplo, el autismo es una discapacidad o no. Yo creo que no es como una discapacidad per se en sí mismo, pero sí que la sociedad es discapacitante para todo lo que es distinto a ella, distinto a lo típico según la norma que ha impuesto esta sociedad. Entonces sí, todo lo que sea distinto y que no logre adaptarse para funcionar en esa sociedad, se encuentra en una situación de discapacidad. No porque no tengamos capacidades, sino porque de repente lo que se requiere y la manera en la que se pide y cuándo se pide y todo como la estructura no está pensada hacia nuestras capacidades, sino valorando otro tipo de capacidades distintas, ¿no? Como esa concepción por ahí más social de la discapacidad y también este tema, bueno, de la diversidad de capacidades que tenemos, ¿no? Me pasa también con el tema de las altas capacidades intelectuales, de que, bueno, lo intelectual no son las únicas capacidades que tenemos, ¿no? Pienso también en los diferentes tipos de inteligencia, las diferentes capacidades que tenemos las personas. Como que creo que el punto de todo esto es, por un lado, poder abrirnos a conocernos a nosotros mismos cómo funcionamos, a reconocernos y también entender que los demás, poder aprender a respetar y valorar a los demás, valorar y respetar las diferencias que tenemos, que son enriquecedoras. Y así como podemos valorar y respetar a los demás, también poder respetarnos y valorarnos a nosotros mismos. Y eso solo se logra con conocimiento, ¿sí? Con autoconocimiento y con conocimiento de estos temas. Abrirnos a la posibilidad de que esto existe. Sí, vamos a escuchar más de esto en el tiempo porque es algo que se está abriendo y va a llevar un proceso, ¿no? Esto de tener también paciencia con el proceso. Esta generación es muy distinta de las generaciones pasadas en esto de que tenemos esta conexión con la búsqueda de bienestar, de sentirnos bien, del autoconocimiento. Y eso no va a cambiar, no está mal, no está en decadencia, como por ahí se piensa desde generaciones más anteriores, como en esta idea de la generación de cristal y como que ahora todo es tan sensible y no sé qué cosa. Y sí, pero es porque tenemos más conciencia y nos importa más el bienestar. Y eso es algo que no va a volver para atrás. Yo creo que es algo característico de esta generación y que va a seguir incrementándose todavía más. Entonces, cuanto antes empecemos a abrirnos, a sumarnos a esta ola de autoconocimiento, mayor bienestar y más pronto lo vamos a encontrar, ¿no? Así que creo que es algo muy bonito, no solo para aceptar a los demás, sino para aceptarnos a nosotros mismos en nuestras diversidades. En esto también de poder como aceptarnos y de que las sociedades, por ahí la que impone desde sus normas, es esto que está bien, que se hace así y de esta manera, y se logra tal cosa y se busca tal cosa, distinto y como que deja por fuera todas las otras maneras de hacer, de todos los otros objetivos que pueda haber, las maneras, los tiempos, toda esa otra diversidad queda como por fuera y eso es por ahí lo que termina como generando esta desadaptación. Entonces también quería traerles hoy esto de los símbolos del autismo, que antes se ha usado tanto el rompecabezas como la pieza de rompecabezas, además en color azul, porque como que antes se creía que el autismo era solo en niños y en varones, y ha sido por muchos años mucho más diagnosticado en niños, porque bueno, como que la socialización que tenemos las femenidades y mujeres, aprendemos a enmascarar mejor todo lo que nos pasa, entonces es menos detectable o es más común a lo largo del tiempo que las mujeres aprendan a tapar su diferencia, lo cual no quiere decir que internamente en este procesamiento de información a este sistema nervioso no le estén pasando cosas que se acumulan y se manifiestan en burnout, en depresión, en un montón de cosas, en cansancio, fatiga crónica,
en una constante baja autoestima porque siempre sientes que no te salen las cosas como te deberían salir. Bueno, todo eso tiene que ver con la no conciencia de que funcionamos de manera distinta. No funcionamos ni más ni menos. Distinto, ¿no? Entonces en esto del rompecabezas, de esa pieza que no encaja o esa pieza que le falta, es como una concepción que tiene esta idea. Entonces por eso es que hoy en día ya no se usa más, se usa el infinito con un arco iris que hace como referencia, bueno, a la infinidad del espectro, ¿no? Pensar que hay muchos autismos, somos iguales niños que adultos, o los distintos niveles de apoyo, y no es uno menos valioso ni menos importante que el otro, sino que eso, que requerimos distintas cosas, pero no es uno más válido o menos válido. Nuestro sistema nervioso sigue siendo autista, ¿no? Sigue funcionando de maneras divergentes. Entonces es importante respetar esta variedad, esta infinitud del espectro, tanto para validar a quienes se reconocen de esta manera, como tal vez para lograr reconocernos a nosotros mismos, si es el caso, ¿no? Porque eso sí yo creo que es fundamental para la salud. Tenemos que aprender a cuidar nuestro sistema nervioso posta. El sistema nervioso es el que capta esta información y es lo que termina generando cosas muy heavy. O sea, no solo, o sea, yo acá nombré el burnout, que el burnout es como un corte absoluto, que es físico, es mental, es emocional, es como un montón. Ojalá nadie en su vida tuviera que llegar a un estado de burnout porque es horrible. Pero otras cosas asociadas, esto, la depresión, la ansiedad, la baja autoestima, los dolores crónicos, las dificultades digestivas, que yo creo que además está todo relacionado, ¿no? Como con un montón de cosas que tal vez simplemente adaptando cosas de la vida podrían reducirse hasta incluso desaparecer. ¿Me entiende? Entonces es como fundamental poder tener más conocimiento sobre esto. Igual con esto de los simbolitos que traje, yo no soy partidaria de, ay, no usen más, son unos discriminadores. Mira, qué sé yo, depende de la información que a cada quien le llega. Capaz que las personas también van tomando conciencia y bueno, les llega primero un símbolo. Está bueno charlarlo, pero me parece que está bueno hablarlo bien, como tenernos mutua paciencia también en este proceso. Y también como empezar a pensar más que los demás tenemos buenas intenciones. Un tema aparte, el tema de los límites y entender hasta dónde y como aprender a respetarnos, porque a veces es cierto que sí, yo creo que las personas autistas mucho tienen tendencia a pensar lo mejor de los demás o como tener esa inocencia. También como es por algo como de ser directo, de no estar con tantas vueltas en las cosas, sino a veces ser directos en las cosas. Y que no es algo tan común en lo típico, es como que en la socialización muchos se usan vueltitas porque es divertido dar vueltitas, pero bueno, hay que pensar que no todos entendemos esas vueltitas de la misma manera. Lo que se sienta bien para cada quien, o sea, yo creo que tenemos que aprender por eso a conocernos y respetar lo que se siente liviano, lo que se siente bien, lo que se siente expansivo, y aprender a irnos alejando o al menos diciendo, no me siento cómodo con esto, ¿qué está pasando? Cuando empezamos a sentirnos mal, ¿sí? Porque el objetivo acá sería construir entre todos, no destruirnos mutuamente. ¿Qué más es posible? ¿Cómo puede mejorar? Espero que nos hayamos concientizado mutuamente. Les mando un beso grande. Si les gustó, por favor suscríbanse, den like, den todo lo que ustedes ya saben y quieran. Beso inmenso. Gracias, gracias, gracias.